Juan Carlos Carrera y la crisis convulsiva febril. Carlita, adelante. Es una situación no tan frecuente en los niños, pero sin embargo, si les sucede a alguna familia puede llegar a ser muy alarmante, porque la familia empieza a ver que su hijo empieza a tener una convulsión y sin embargo no sabe qué hacer y lo lleva de inmediato a emergencias, ¿verdad? Del 2 al 5% de las emergencias puede llegar a ser por una convulsión febril y sin embargo no tiene nada que ver con una infección, ¿verdad? Exactamente. ¡Qué barbaridad! Yo estoy como impactada, como una infección que se supone que es causada por una fiebre que se supone que es causada por una infección y una convulsión aquí no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Nada que ver. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy contento de recibirte. Oigan, yo quiero antes que nada decirle a la gente, a las mamás, la primera que nos llame va a llevarse este kit, es un robot para los bebés, para los niños, para que aprendan a poner alarmas en su casa y cosas de estas, ¿no? Entonces, aquí está para que la primera que nos llame. La primera llamada. La primera llamada es ¿qué? Es un robotito para Science. para que el niño aprenda ahí a interactuar con la ciencia desde chiquito. Alma ya está marcando el teléfono. Alma, Sonia. Dije, no, yo no tengo aquí mi teléfono en mi cabeza. No, oigan, Sony ya está espiando por ahí, pero bueno. No, mi querida Sony, espérate tantito. Pues fíjense que las crisis convulsivas febriles, como tú dices, yo creo que es de los datos más aterradores que un padre puede ver, o una mamá, ¿no? A mí en realidad, cuando me llegan al hospital este tipo de chiquitos convulsionando, aún con la experiencia que ya tenemos en este aspecto, pues sí genera mucha tensión, porque ver a un niño moviéndose tan bruscamente es algo muy alarmante. Es importante que comentemos lo que tú dijiste, hay que diferenciar una crisis convulsiva febril con una meningitis, eso es importantísimo, por eso es importante que cuando un niño convulsione, lo lleven a urgencias. ¿Por qué? Porque el pediatra tiene que diferenciar si la crisis convulsiva es febril, o sea, por fiebre, por alguna situación, o se trata de una meningitis. La meningitis, hemos platicado de eso. ¿Es inflamación del cerebro? Es una infección que se presenta en el cerebro, se te inflama el cerebro y obviamente vienen las crisis convulsivas, ¿no? Como bien lo dijiste, del 2 al 5% de los niños lo presentan y se presenta entre los 2 y 6 años de edad, ¿sale? Entonces, sí es muy importante que hablemos de este tema y que las mamás sepan sobre todo qué hacer, ¿no? ¿Sabes qué, Juan Carlos? Yo sí me topaba muchísimo con que se decía, y yo quiero pensar que es solamente un mito, que podía ser el inicio de epilepsia, pero creo yo que esto no es así. Ahora, otra, que cada vez que el niño presentaba una crisis de este tipo, afectaba neurológicamente, o sea que su proceso de desarrollo posterior a una crisis como esta, ya no iba a ser el de un niño normal, pero no sé qué tan cierto puede ser. No, mira, realmente la epilepsia es cuando es un proceso de crisis convulsivas, pero que no se relaciona con fiebre. O sea, si tu hijo convulsiona, pero no hay fiebre, aquí sí es importante, lo diferenciamos nosotros y vamos a dirigirnos hacia la epilepsia. Claro. Es importante también lo que tú me comentas, porque una crisis convulsiva febril no genera ningún daño neurológico. Esto es algo que también puede calmar mucho a los papás. Qué bueno, ¿no? Si tu hijo convulsiona por fiebre, hay que tener la calma de que no le va a originar secuelas en la edad adulta. Esa es la gran diferencia entre epilepsia y crisis convulsiva febril. Qué importante saber. Sí, así es. Muy importante, estamos viendo un esquema de más o menos cómo se debe de atender a un niño cuando está padeciendo este tipo de convulsión, ¿no? Los papás, a ver, antes de empezar con esto me gustaría preguntarte si una vez que ya presentas la primera convulsión por fiebre, es probable que constantemente la sigas padeciendo hasta en la adultez, o es característica de los niños? Es característica de los niños de los 2 a los 6 años de edad. Si se te presenta una vez una crisis convulsiva febril, tienes el 30% de probabilidades de que te pueda llegar a dar otra a un bebé. Sin embargo, si se está presentando constantemente, para esto hay una clasificación, ya tendremos que empezar a divagar sobre otro tipo de enfermedades neurológicas. Pero para lo que tú me dices, simplemente se da en niños y generalmente solo es una vez en la vida. Esa es la fortuna, ¿no? Es la fortuna. Son momentos de pánico, Juan Carlos. Yo creo que te agarran, o sea, la verdad es algo que no te avisa, que comienza con la fiebre y en menos de que te lo imaginas, comienza con esas reacciones que te espantan. Entonces, si las mamás, si el papá y si los hermanos o las personas que cuidan a los niños entran en crisis cuando el bebé comienza con una situación como esa, ¿qué es lo primero que debes de hacer y lo primero que debes evitar? Exactamente, fíjense, si un niño empieza con una crisis convulsiva, lo primero es hay que ponerlo de lado.
¿sale? Obviamente no alarmarse, que decir no alarmarse es así como no, es que está... decirlo y de dientes. sucede solamente una vez en la vida, o sea, no estás preparado ya, dice, bueno, esta es la segunda, tercera vez que nos pasa, no, o sea, decirlo es de dientes para afuera, porque si yo veo a mi hijo así... No, bueno, claro que te espantas. Entonces, por el médico que sea. Hay que poner al bebé de lado, al niño de lado, evitar objetos punzocortantes o algo con lo que se pueda lastimar a sus alrededores. Obviamente llamar luego al pediatra y no intentar hacer ninguna maniobra de reanimación. Nada de que le damos respiración de boca a boca, le hacemos en su pancita, porque eso puede originar más problemas. Acuérdense que una crisis convulsiva, si es por fiebre, va a ceder. ¿Y cómo cuánto dura? Aquí entramos en la clasificación. Nosotros clasificamos a las crisis convulsivas febriles en simples y complejas. Las crisis convulsivas simples duran 15 minutos y nada más. Es muchísimo tiempo. Bueno, más bien no de que duren 15 minutos, pueden durar hasta 15 minutos. Son crisis tónico-clónicas se llaman. ¿Por qué? Porque el niño se pone duro primero y luego empieza a mover todo el cuerpo. No dejan de respirar. Bueno, pueden dejar de respirar por periodos muy leves, pero no dejan de respirar como tal. Los ojos se van para atrás, se ponen en blanco y pueden relajar los esfínteres, o sea, se pueden hacer pipí o se pueden hacer popó. Y se pueden morder en algunos casos. Se pueden morder y además generalmente siempre quedan dormidos cuando después de tanta tensión, pues se duermen agotados. Y da el aspecto de que está muerto. Entonces tengan cuidado con esto, porque después de una crisis convulsiva el niño puede quedar dormido, hay que escuchar su respiración y ya. Ese es un tipo de crisis convulsiva. La otra es la crisis convulsiva compleja. Aquí es cuando la crisis puede durar más de 15 minutos y hay algo que se llama focalización. El niño convulsiona primero de manera general, pero luego haz de cuenta que se le focaliza hacia un punto. Por ejemplo, empieza a mover el bracito, el brazo o la pierna, se le está mueve y no se le quita. La focalización ya nos habla de que el niño puede empezar con datos de epilepsia o de algún daño cerebral de otra causa. Entonces, por eso diferenciamos los pediatras cuándo hacer un electrocardiograma, cuándo derivar a un neurólogo al niño, ¿no? Juan Carlos, ¿en qué momento podemos decir que ya es una fiebre y que podemos nosotros evitar hasta cierto punto que llegue hasta ese límite? ¿Qué temperatura es ya entrar en el rango peligroso? Ya urgente. Sí, ya de que ya debemos tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque hay mucha gente que no le gusta medicar, los metes a bañar en agua fría, todo ese tipo de cosas que se realizan en casa, que creo que también no es tan conveniente en agua tan fría, ¿no? Que debe ser algo tibio. ¿Hasta qué temperatura? A partir de los 39 grados ya debes de empezar a actuar de una manera más agresiva. Si ves que 39 grados no baja, pues sí lo puedes empezar a meter a bañar un poquito con agua más fría cada vez para que ahora sí que bajarse la fuerza, ¿no? Porque desgraciadamente un niño menor de 6 años que tiene 40 grados de temperatura tiene un porcentaje de 40-60% de poder convulsionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cuidar la fiebre es lo más importante primero que nada, ¿ok? De hecho, por eso se desencadena este padecimiento, ¿no? Exacto, por eso se llaman crisis convulsivas febriles, porque la fiebre altera los movimientos, las conexiones cerebrales y empiezas a convulsionar. La verdad es que sí es complicado. Se dice fácil, lo platicamos fácil, pero el momento está en la situación. Lo más importante es mantener la calma ante todo y bueno, saber que siempre todo va a estar bien, ¿verdad? Muchísimas gracias, Juan Carlos, y nosotros nos vamos rapidísimo del otro lado de la casa y está por allá Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Víctor.